caso de los materiales dieléctricos, nos va a permitir estudiar algo que se llama susceptibilidad, permitividad, linealidad, isotropía, homogeneidad, resistencia eléctrica, tiempo de relajación, que vamos a ir hallando más adelante. Bien, también vamos a ver algo importante que se llama concepto de condiciones en la frontera, de campos eléctricos existentes en medios distintos. Bien. Bueno, entonces los materiales los podemos clasificar en dos grupos. En el caso de, podemos hacer la siguiente clasificación, metales o dieléctricos, ¿ok? Donde en los metales pues vamos a tener a los que son conductores y los, como les comenté, los dieléctricos pues van a ser aquellos no conductores. Una propiedad importante de los metales va a ser algo llamado conductividad, la cual va a tener unidades que van a ser la palabra ohm al revés, ¿ok? Vamos a leerla como mho sobre metro y el Siemens sobre metro, ¿ok? Esas van a ser las unidades de la conductividad. Bien. ¿Qué es la conductividad? Bueno, la conductividad vamos a entenderla como la capacidad que tiene un material o una sustancia para dejar fluir la corriente eléctrica a través de él. La conductividad eléctrica generalmente depende de la temperatura y de la frecuencia. A una conductividad mucho mayor a 1, vamos a mencionar que se tiene alta conductividad. Eso quiere decir que estamos trabajando con un metal. Y para una conductividad mucho menor a 1, vamos a mencionar que tenemos un sistema que presenta baja conductividad y esto es un aislador o eléctrico. Y aquellos materiales que tienen una conductividad intermedia se les va a llamar semiconductor, ¿ok? O sea, tienen propiedades tanto de un metal como de un dieléctrico. Generalmente la conductividad de los metales suele aumentar al disminuir la temperatura y temperaturas cercanas a 0 grados. Algunos conductores exhiben una propiedad o una característica que es que su conductividad se vuelve infinita y estamos hablando en este caso de superconductores, ¿ok? ¿Qué quiere decir un superconductor? Que presenta una resistencia casi nula al flujo del paso de los eh, portadores de carga. Por ejemplo, para el plomo, cuando uno baja la temperatura hasta 4 grados Kelvin, presenta una conductividad muy alta, de 10 a la 20 mhos sobre metro. ¿Ok? Vamos a hablar de algo que se llaman eh, corrientes a través de los conductores. Vamos a tener tres tipos de clases de corrientes que se pueden presentar en los sistemas físicos, ¿ok? Bueno, no sé si hay alguna duda hasta el momento, o si se está entendiendo lo que les estoy comentando, si el audio se escucha bien, si se alcanzan a apreciar las imágenes. Ok, bueno, muchas gracias. Ok, bien, como les comento, vamos a tener varias clases de corrientes. Vamos a trabajar con las corrientes de convección y de conducción, ¿ok? Cuando se tiene una diferencia de voltaje eléctrico,
ocurren estos dos procesos físicos, ¿ok? Que se pueda propagar una corriente, ¿ok? Donde las cantidades importantes que vamos a tener o vamos a estar manejando, una va a ser el voltaje y otra la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, pues vamos a entenderla como el movimiento de cargas eléctricas. Ya pueden ser cargas eléctricas positivas o cargas eléctricas negativas. Bien, la unidad física de la corriente es el ampere, ¿ok? Y la corriente a través de un área, pues de un área dada, podemos entenderla como la carga eléctrica que pasa en esa área por un determinado tiempo. Esa es la definición de la corriente eléctrica. Podemos definir otra, se llama densidad de corriente. Esto es una cantidad vectorial, a diferencia de la intensidad de corriente, la cual está definida como el cociente de la intensidad de corriente entre el elemento de superficie, donde la N que le coloco a la J es para indicar que la intensidad de corriente está cruzando una superficie, ¿ok? Perpendicular a área donde se está desplazando la carga eléctrica. Entonces, la densidad de corriente, pues es perpendicular a la superficie. Bien. Si la densidad de corriente no es normal a la superficie, entonces se ocupa la siguiente expresión donde se realiza el producto, donde la intensidad de corriente pues se puede escribir como el producto punto de J punto el diferencial de área. ¿Bien? Si queremos calcular la corriente total, pues lo que debemos hacer es integrar eh, sobre toda la superficie. ¿Ok? Esa relación que está encerrada en color rojo se aplica a cualquier tipo de densidad de corriente. Bien, los tipos de densidad de corriente que se pueden producir en un sistema son la densidad de corriente de convección, la densidad de corriente de conducción y la densidad de corriente de desplazamiento. Vamos a concentrarnos solamente en la densidad de corriente de convección y de conducción. La de desplazamiento la ver en otros capítulos. Bien, la corriente de convección implica que se tengan conductores presentes y por lo tanto, como no hay conductores, no satisface eh, la bien conocida ley de Ohm. ¿Ok? Eh, la corriente de convección, pues, fluye a través de un medio aislador. ¿Ok? ¿Qué es un medio aislador? Pues es un medio que puede ser dado por un líquido, por un gas enrarecido o el vacío. Eh, Vamos a definir un poco más lo que es la intensidad de corriente que cruza a través de un filamento y podemos imaginarnos que tenemos un alambre en el cual están fluyendo cargas y si están fluyendo cargas podemos definir una densidad volumétrica. También podemos asociarle una velocidad con la que se van moviendo estas cargas o estos portadores de carga, donde el vector de velocidad lo voy a colocar con la letra U y la componente que va a tener, si solamente tiene una dirección, vamos a suponer que nuestro filamento está colocado en el eje Y, pues solamente la velocidad va a tener una componente en esta dirección. Por lo tanto, la intensidad de la corriente eléctrica que cruza un filamento es la porción de carga sobre el tiempo, recordando que la carga la podemos escribir como el producto de la densidad de los portadores de carga por el elemento de área por el elemento de longitud. Bien, de S representa el elemento de área y de L el elemento de longitud. En el caso, el elemento de longitud del filamento.
y podemos observar que el cociente de los diferenciales de longitud con respecto a tiempo, pues tienen unidades de metros por segundo y eso sería asociado a la velocidad con la que se están moviendo los portadores de carga. Bien. Por lo tanto, la densidad de corriente en un punto dado eh, es la corriente que cruza a través de un área unitaria normal en ese punto. Bien. Si tomamos las expresiones que acabamos de mencionar, bien, como la corriente va solamente en una dirección, entonces podemos asociar una densidad de corriente asociada a esos portadores de carga, y recordando la definición que se dio de la densidad de corriente, que la densidad de corriente es igual a la razón, la intensidad de corriente sobre el elemento de área. Si sustituyo lo que acabo de calcular de la densidad de corriente, que es igual a la densidad de portadores de carga por el elemento de área, por la velocidad entre el elemento de área, podemos ver que los elementos de área se cancelan, ¿sí? Estos se cancelan y solamente me queda el producto de la densidad de los portadores de carga por la velocidad en la que se van moviendo. En general, la densidad de corrientes va a ser el producto de la densidad de portadores de carga por el vector velocidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que es la corriente de conducción. ¿Ok? Para que se dé el proceso, la corriente de conducción, necesitamos primero un conductor. ¿Ok? A ver, bien. Un conductor pues se caracteriza por una gran cantidad de electrones libres y estos son los que suministran, vamos a borrar aquí, para no arrastrar esto, una corriente de conducción debida a un campo eléctrico aplicado. ¿Ok? Entonces, para que se dé el proceso de conducción necesitamos tener un conductor. Muy bien. Un conductor simplemente es un sistema físico que tiene gran cantidad de electrones que se pueden mover libremente. ¿Ok? Y esos electrones que se mueven libremente pues son los que van a generar dicha corriente. ¿Ok? Y esa corriente pues va a ser debido a que un campo eléctrico que se está aplicando al sistema los va a mantener en movimiento. Aquí les pongo una imagen donde tenemos un campo eléctrico, ¿okay?, que van a estar representados por las flechitas en rojo. Tenemos un portador de carga que va a ser un electrón. ¿Okay? Entonces, cuando el campo eléctrico interactúa con el electrón, pues sabemos que lo va a mover, ¿ok? Lo va a mover en dirección contraria, ya que el campo eléctrico en este caso está generado por una distribución de carga positiva, y como el electrón tiene carga negativa, entonces el sentido del movimiento del electrón va a ser en esta dirección. ¿Ok? Hacia esa dirección se van a mover los electrones. Entonces, bien, vamos a imaginar que tenemos un conductor. ¿Ok? Eh, Aquí solamente estoy representando una forma, o sea, un cilindro, un alambre, ¿ok? En el cual tenemos a los electrones eh, en nuestro conductor que se pueden mover fácilmente. ¿Ok? Cuando uno aplica un campo eléctrico, pues esos electrones se van a desplazar, ¿ok?, a través de nuestro metal, debido a que va a actuar una fuerza sobre las cargas libres, y esto va a producir que los electrones se muevan, ¿ok?, y estén colisionando con lo que se llama red atómica, y lo que va a suceder es que el electrón va a ir a la deriva y va a ir rebotando dentro de la red, ¿ok?, y va a empezar a moverse. De acuerdo a la segunda ley de Newton,
podemos determinar cuáles son las ecuaciones de movimiento básica para los electrones. Aquí vamos a identificar algunas variables donde pues, vamos a asociar la masa, okay, del electrón, el campo que desplaza los electrones, y la U va a ser la velocidad promedio con la que se van moviendo dichos electrones. Nosotros sabemos que el campo eléctrico lo podemos relacionar con la fuerza a través de la ley de Coulomb. Por lo tanto, la fuerza que experimentan los electrones debido a un campo eléctrico está por esta ecuación. ¿Ok? Bien. Nosotros, por otra parte, sabemos que la fuerza también se puede escribir como la cantidad de momento con respecto al tiempo. ¿Ok? Eso también se puede representar como la fuerza, representaría la segunda ley de Newton. Y simplemente aquí voy a sustituir, ¿ok?, las equivalencias. Como momentum es la masa por la velocidad, yo puedo despejar de ahí la masa, ya que se va a mantener constante la masa de los electrones, y sé que el cambio en la velocidad respecto al tiempo, eso es igual a ¿qué? A la aceleración. Y simplemente estoy reescribiendo la segunda ley de Newton de otra manera. Y la ecuación que gobierna el movimiento de los electrones a través de un conductor, pues va a ser a través de esta